Los dos hombres que secuestraron toda la agenda de Sheinbaum. El primero la vigila desde su escondite, pendiente de cualquier deslealtad. El segundo la evalúa cada mes, con la amenaza de destruirle la economía mexicana. Ella, en medio de ambos, trata de sortear un día a la vez, mientras su aparato de propaganda le echa porras y presume su popularidad. Y el país, sumido en la violencia, con cero crecimiento económico y sin medicinas, espera que alguien, algún día, se ocupe de México. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 305 de Factor Kaiser. Como siempre, te agradezco que estés aquí, pendiente de lo importante, pendiente de la verdad. Y te agradezco que me ayudes a compartir esto por todos lados, a copiar el link, a ponerle like, a suscribirte al canal para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos que queremos ser factor de cambio crezca y crezca y crezca para ayudarnos un día a recuperar el camino de la democracia. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Un buen presidente resuelve los problemas reales que sufre su país. Un buen presidente es el que mejora las condiciones de vida de las personas a las que gobierna. Un buen presidente es aquel que logra grandes acuerdos entre grupos políticos y las diferentes fuerzas del país para mejorar las condiciones de todos. Un buen presidente es aquel que logra mejorar la posición de su país en los diferentes índices internacionales en los que se compara una nación con otra en temas fundamentales. Un buen presidente es aquel que tiene su propia agenda, sus propios proyectos y su propio estilo de gobernar. Un buen presidente, que además puede reconocerse como un estadista, es aquel que tiene la capacidad de hacer todo esto y además cuida el futuro de su país. Porque no solo se trata de ganar la narrativa del día. Un buen presidente, un estadista, entiende que debe cuidar a las instituciones que le servirán a las futuras generaciones para mantener la seguridad, el desarrollo y la justicia. Un buen presidente, que además es un estadista, toma decisiones propias pensando en el corto y el largo plazo a la vez, y no en la narrativa del día, y menos en las encuestas de popularidad. Aunque no les guste a quienes soñaban con la primera presidenta con A, hoy es un hecho notorio, evidente y perfectamente comprobable que la señora le entregó toda su agenda con A dos hombres que le marcan el paso. Definen el espacio en el que puede tomar decisiones, le imponen reformas y políticas, la regañan cuando se sale de ese espacio y le imponen una estrellita en la frente cuando se porta bien, pero la amenazan de evaluarla cada mes. Así, lo menos importante para saber si una persona es buen o mal presidente es preguntarle a la gente su percepción en el contexto del día. Menos relevantes son esas cosas, esas encuestas de popularidad para tratar de medir a un estadista. Ahí te van dos ejemplos históricos. Winston Churchill, era despreciado incluso por los miembros de su propio partido cuando asumió el poder en medio del peor momento de Inglaterra al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su decisión de no negociar con Hitler bajo ninguna circunstancia lo hizo aún más impopular en los primeros días de su mandato. Sus decisiones radicales para transformar a todo el país en una máquina de guerra, lista para defenderse del enemigo, le mereció el odio de propios extraños que le decían fanático de la guerra. Pero fueron esas decisiones impopulares las que permitieron a Inglaterra salvarse de la amenaza nazi y sobrevivir como nación independiente. Fueron tan impopulares sus decisiones durante la guerra que apenas terminó y al gran héroe de la guerra lo corrieron con votos para que alguien más se encargara del país en la paz. Otro estadista, del otro lado del Atlántico, en la misma década de 1930, enfrentaba su propio drama. En las elecciones presidenciales de 1932, Franklin Roosevelt derrotó al presidente republicano Herbert Hoover por una aplastante mayoría. Asumió el cargo de presidente en medio de la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos. Durante los primeros 100 días del 73 Congreso de Estados Unidos, Roosevelt encabezó una nueva legislación federal sin precedentes y dictó abundantes órdenes ejecutivas que establecieron el New Deal, una amplia variedad de programas de ayuda, recuperación y reforma.
Creó numerosos programas para aliviar la situación de los desempleados, agricultores y muchos otros sectores mientras se trabajaba en la recuperación de la economía a través de nuevos organismos como el National Recovery Administration, el NRA. No estaba tratando de ganar la narrativa del día, ni buscaba ser popular o querido por la gente por su imagen. Quería resolver el drama económico y social que se vivía en su país, no solo como un alivio momentáneo, sino creando un nuevo modelo económico impulsado por un Estado fuerte y regulador que pondría en orden a todas las fuerzas políticas y económicas de su país. No funcionó de un día para otro. Se equivocan quienes hoy, a la distancia, lo ven como el logro automático de un presidente popular y carismático. Ni madres. Sus decisiones fueron exitosas justo porque no estaba pensando en su popularidad, sino en rescatar a su país de la Gran Depresión. Y solo lo pudo lograr porque trabajó día y noche consiguiendo acuerdos que parecían imposibles con todas las fuerzas políticas y económicas de su país. Durante años, varias de esas decisiones lo hicieron muy impopular y hasta odiado por varios grupos que habían perdido sus privilegios. Durante varios años le tuvo que negar la tan necesitada ayuda a Inglaterra que Churchill le rogaba todos los días porque le quedaba muy poco margen de acción política en su país. Es muy probable que sin el ataque artero de Japón a la base naval norteamericana en Pearl Harbor, en Hawái, Roosevelt nunca hubiera podido comprometer a todo su país en la decisiva intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Si Roosevelt no hubiera muerto en el cargo en su cuarto mandato y le hubiera tocado la decisión que le heredó a su sucesora, Harry Truman, de utilizar 2 bombas nucleares en Japón, quizá habría sufrido el mismo desprecio social que su aliado Winston Churchill. Churchill y Roosevelt no solo fueron buenos gobernantes en sus países, en el momento que les tocó, fueron auténticos estadistas que rescataron a sus naciones de crisis existenciales y al mundo entero, y las dejaron listas a sus naciones para ser líderes mundiales las siguientes décadas. Hoy, el aparato multimillonario de la señora Sheinbaum te la quiere vender no solo como una buena presidenta, sino como una estadista, porque según ellos logró apaciguar a Trump un mes más sin aranceles. Todos los grandes dramas del país nos están explotando en la cara, uno por uno. La señora Sheinbaum ha hecho todo lo que ha podido para darle la vuelta a unos y para empeorar a otros. El crimen organizado controla gran parte del país y genera violencia impunemente en la mayor parte de las ciudades y pueblos de México. No solo lo dice Trump y su gobierno, lo puedes ver tú todos los días. Las carreteras son intransitables. Los negocios pequeños, medianos y grandes de todo México pagan extorsiones del narco por todo el país cada semana. La economía está cerca, muy cerca, de crecimiento cero para este año. Y más de la mitad de las familias de México viven hoy del empleo informal. Más de la mitad. La crisis inhumana de desabasto de medicinas continúa en los hospitales públicos de México. Pemex y CFE pierden cientos de miles de millones de pesos al mes, los queman y se desaparecen. Y la confianza de México se destruye porque ya no existe ni siquiera la intención de simular un Estado de Derecho, con la destrucción del Poder Judicial, la transparencia y el nulo combate a la corrupción. Todos estos dramas crecen y empeoran todos los días, con la complacencia, las acciones y las omisiones de la señora Sheinbaum. Pero hoy, todo el aparato de propagandistas en medios y redes sociales, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, la celebran como la gran estadista que logró un mes de aplazamiento de aranceles. Como acabar con los nazis o como sortear la Gran Depresión de los años 30. La proeza de lograr una prórroga en los aranceles la colocan a nivel de estadista según estos impresentables. Como si Trump estuviera negociando con ella, dicen, contemple logró una gran negociación. ¿Qué negoció? ¿Conocen los términos de esa famosa llamada, de esa famosa negociación? No tienen idea. Pero en su mente, la llamada y supuestas acciones del gobierno mexicano fueron claves para evitar los aranceles. En su mente fanática y muy infantil, Trump tenía una idea, una estrategia, una decisión ya tomada. Y Claudia, con su inteligencia y sensibilidad, lo hizo cambiar de parecer. No chinguen. En su mente infantil, ese político errático, impredecible, ególatra, narciso, que no puede ver otro interés que el propio, que tiene que vender humo de victoria todos los días en su país, la escuchó,
La entendió y dijo: ¡qué tonto soy! La señora Sheinbaum tiene razón. Es muy poderosa, va a llenar el Zócalo de México. Mejor cambio toda mi estrategia. Algo así deben estar imaginando. En su mente infantil, no pueden imaginar que el tema de los aranceles es solo una herramienta más de presión para lograr imponerle la agenda a la señora y así poder presumir logros ajenos en su país. Por ejemplo, el regalito de 29 cuerpos vivos que le ofrendó hace un par de semanas, que presumió hace un par de días ante el Congreso como un logro propio. Te pregunto, sin la presión de los aranceles, ¿habría entregado Claudia a 29 narcos, secuestrándolos ilegalmente de las cárceles de México para encajuelarlos en aviones y mandarlos a Estados Unidos, incluyendo al simbólico Caro Quintero? Sin la presión de los aranceles, ¿permitiría Claudia esos vuelos de aviones y drones espías sobre tierras y aguas mexicanas que se filtran todos los días en los medios para vigilar a narcos? Sin la presión de los aranceles, ¿entregaría Claudia a decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional para cuidar las fronteras norte y sur de nuestro país, para que no lleguen migrantes a Estados Unidos y Trump pueda presumir que los está deteniendo? Sin la presión de los aranceles, ¿permitiría Claudia que lleguen cada semana vuelos llenos de migrantes al Chaifa, quién sabe de qué nacionalidades, y recibirlos aquí? Mientras estoy escribiendo esto, Trump acaba de escribir en su red social, cito: la cabeza de los trabajadores unidos del sector automotriz acaba de decir que los aranceles son necesarios para corregir años de abusos a los Estados Unidos por parte de otros países y compañías. Hemos perdido 90,000 fábricas y plantas desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está 100% en lo correcto, dice Trump. Y así empieza de nuevo el mes de incertidumbre y secuestro total de la agenda de Sheinbaum. ¿Te acuerdas de algún otro tema importante del que se haya hablado en México respecto del gobierno de Sheinbaum que no sean temas relacionados con la agenda bilateral? ¿Conoces algún proyecto propio de la señora Sheinbaum y su gobierno que no sea una reacción a la relación bilateral o una continuación de algo que le dejó pendiente su jefe? Porque el otro hombre que le secuestró toda la agenda de gobierno es el señor López. Desde el inicio de su sexenio, puso todo su capital político al servicio de la agenda que le heredó su jefe. Todas y cada una de las reformas que destruyen a la República y al Estado de Derecho fueron empujadas por ella personalmente y por su equipo de gobierno, reformas impuestas por su jefe. Permitió abiertamente que la mitad de su gabinete en los puestos más importantes fueran figuras directamente controladas por su jefe e impuestas por él. Vio como simple espectadora cómo su jefe impuso a su junior y a su otra consentida, la señorita alcalde, como dueños del partido. Ha visto como simple espectadora cómo Patán Augusto y la jefa de este en el Senado imponen la agenda en esa Cámara y cómo el Monreis y Pedro Aces hacen lo que quieren con los diputados de Morena. Cada que quiere presentar un programa o un proyecto suyo, la discusión se centra en todos esos actores, no en ella. Presupuestalmente está amarrada de manos, porque tiene que seguirle aventando cientos de miles de millones de pesos a las obras inútiles que le heredó su patrón. Y tiene que seguir sosteniendo a los elefantes blancos que acabó de destruir su jefe, pero que son sus consentidos, que son Pemex y CFE, que tienen la capacidad de quemar miles de millones de pesos al mes, como nunca antes. Pero lo peor de todo es que cada que hace como que quiere resolver un problema, se enfrenta al drama de no poder exponer los fracasos de su jefe. Te voy a poner 3 ejemplos. Ella conoce y entiende el drama inhumano de desabasto de medicinas que provocó su antecesor y que él heredó. Sabe y entiende de las pendejadas y necedades que hizo su antecesor para agravar este problema, como el IMSS Bienestar o la megafarmacia multimillonaria, 2 fracasos monumentales. Sabe perfectamente que este problema solo se resuelve tirando a la basura todas esas pendejadas que hizo su antecesor. Pero esto implicaría exponerlo como un necio inhumano que provocó la muerte y la destrucción de la salud de millones de mexicanos. Y así, atrapada entre la solución real y la impunidad de su jefe, solo puede tomar decisiones a medias que no van a resolver el problema. Agenda secuestrada por su jefe. Segundo ejemplo, la seguridad y la violencia. Obligada por Trump, el que le impone la agenda todos los días, de pronto despertó el ejército,
Despertó la Marina y despertó la Guardia Nacional. Y resulta que sí se produce fentanilo en México en toneladas y sí se pueden realizar operativos contra el crimen organizado. Su jefe negó permanentemente que se produjera fentanilo en México y no hizo ni un solo operativo contra el crimen organizado digno de presumir. Y así, no puede salir a presumir estos nuevos logros porque esto expondría a su jefe como el responsable directo del crecimiento exponencial del narco en México por la absoluta impunidad y pasividad con la que actuó frente a ellos. Lo más que puede hacer es pasarle una carpetita con todos los datos duros a los gringos para mostrarles que está trabajando y le pongan una estrellita. Agenda secuestrada por ambos. Tercer ejemplo, los elefantes blancos. Hoy, 7 de marzo de 2025, Claudia ya debe entender perfectamente que las obras faraónicas de su jefe son solo monstruos que se chupan el presupuesto y no dejan un centavo a cambio, ni siquiera de manera indirecta. Pero no puede hacer nada que un buen presidente haría, como frenar la hemorragia presupuestal y tomar decisiones drásticas sobre estos proyectos, porque expondría a su jefe como un idiota que apostó cientos de miles de millones a proyectos fallidos. En varias ocasiones ha dicho Claudia, con plena convicción, que se equivocan aquellos que la quieren ver romper con el presidente López. Así, el presidente López, no expresidente. Todas las veces que ha confirmado que nunca se alejará de él, le ha dicho presidente, con orgullo y convicción, desde la silla presidencial. Y así, aunque no le gusta a quienes soñaban con la primera presidenta con A, hoy es un hecho notorio, evidente y perfectamente comprobable que la señora ya le entregó toda su agenda con A dos hombres que le marcan el paso, definen el espacio en el que puede tomar decisiones, le imponen reformas y políticas, la regañan cuando se sale de ese espacio, le ponen estrellitas en la frente cuando se porta bien, pero la amenazan de evaluarla cada mes. 2 hombres le secuestraron toda la agenda y ella sonríe y va a celebrar en el Zócalo, porque su aparato de propaganda le dice que es la mejor presidenta del universo y que el país no la merece. La reina con A camina desnuda y nadie le quiere decir. En la resistencia no nos distraemos con la propaganda, porque sabemos ver y entender la realidad, lo que está sucediendo en México. En la resistencia preferimos la verdad frente a las mentiras fantasiosas, porque solo con la verdad tendremos capacidad de retomar el camino de la República. Por eso, viva la resistencia.